Mateo 13. Las parábolas del reino. A. La parábola de las tierras. 1:3a. Jesús enseña con parábolas. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Entrando él en la barca, se sentó. Jesús a veces usaba una barca como su púlpito, Marcos 4:1. Esto le daba un lugar para hablar, lejos de la presión de las multitudes, le proporcionaba buena acústica y probablemente un buen telón de fondo. Y, cuando Jesús enseñaba desde una barca, seguramente era algo nuevo. Podemos imaginar a algún crítico diciendo, no puedes hacer eso. La enseñanza pertenece en las sinagogas o en algún otro lugar apropiado. Sería fácil inventar objeciones. La humedad del aire puede causar que la gente se enferme, o hay muchos mosquitos en la orilla del agua, o alguien se puede ahogar. Pero Jesús sabía que enseñar desde una barca se ajustaba a sus propósitos lo suficientemente bien. 2. Cuando las puertas de la sinagoga se cerraron en su contra, él tomó el templo del aire abierto y enseñó a los hombres en las calles de las aldeas, en los caminos, y a la orilla del lago, y en sus propias casas. Barclay. 3. El maestro se sentó y la multitud se puso de pie. Tendríamos a menos personas durmiendo en las congregaciones si esta estructura aún prevaleciera. Spurgeon. B. Y les habló muchas cosas por parábolas. La idea detrás de la palabra parábola es lanzar al lado de. Es una historia lanzada al lado de la verdad que se intenta enseñar. Las parábolas han sido llamadas historias terrenales con un significado celestial. Y que en el griego parabol es más amplio que nuestra parábola, en el LX se traduce como masal, lo cual incluye proverbios, acertijos y dichos sabios al igual que parábolas. Mateo la usa por ejemplo para el dicho críptico de Jesús acerca de la contaminación, Mateo 15, 10-11, 15, y en Mateo 24:32, parábola, indica una comparación. Franz. 2. Tenía una doble ventaja sobre sus oyentes. Primero, sobre su memoria. Somos muy aptos para recordar historias. Segundo, sobre sus mentes, para ponerlos a estudiar el significado de lo que escucharon así entregado. Paul. 3. Generalmente las parábolas enseñan un punto principal o principio. Podemos meternos en problemas si esperamos que sean sistemas intricados de teología, revelando verdades escondidas en los detalles más pequeños. Una parábola no es una alegoría. Una alegoría es una historia en la cual todo detalle posible puede tener un significado interno, pero una alegoría tiene que ser leída y estudiada, una parábola es escuchada. Debemos tener mucho cuidado de no hacer alegorías de las parábolas. Barclay. 2, 3b, 9, una historia simple de un sembrador sembrando semillas. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El sembrador salió a sembrar. Jesús habló conforme a las costumbres agrícolas de su época. En aquellos tiempos, las semillas primero se dispersaban y después eran aradas en el suelo. Y, antes de que uno pueda ser un sembrador, debe comer y recibir. Este salió del granero, el lugar en donde se almacenan las semillas, y de su Biblia el sembrador sacó las semillas. B. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, en pedregales, entre espinos, en buena tierra. En esta parábola las semillas cayeron en 4 diferentes tipos de tierra. Y que el camino era donde caminaba la gente y nada podía crecer porque el suelo era demasiado duro. 2. Los pedregales era donde la tierra era demasiado fina, echada sobre una superficie rocosa. En esta tierra la semilla brota rápidamente por el calor de la tierra, pero la semilla no es capaz de echar raíz por la superficie rocosa. 3. Entre espinos describe la tierra que es fértil, quizá demasiado fértil, porque los espinos crecen allí al igual que el grano.
4. Buena tierra describe a la tierra que es fértil y libre de malezas. Una buena cosecha crece en la buena tierra. C. El que tiene oídos para oír, oiga. Este no fue un llamado para que todos escucharan. Más bien, fue un llamado para aquellos que eran espiritualmente sensibles a tomar nota especial. Esto fue especialmente cierto a la luz de los siguientes versículos, en los cuales Jesús explicó el propósito de las parábolas. 3. 10 a 17. ¿Por qué Jesús usó parábolas? En este contexto, para ocultar la verdad de aquellos que no escucharían al Espíritu Santo. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos. Para que no vean con los ojos. Y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan. Y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Ah, ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos preguntaron esto por la manera en que Jesús usaba las parábolas. Aparentemente, el uso de parábolas de Jesús no fue tan fácil como simples ilustraciones de la verdad espiritual. B. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús explicó que usaba parábolas para que los corazones de los que rechazaban no se endurecerían más. Y el mismo sol que derrite la cera, endurece el barro. Y así el mismo evangelio que humilla el corazón honesto y lo guía al arrepentimiento, también puede endurecer el corazón del oyente deshonesto y confirmarlo en su camino de desobediencia. 2. La parábola oculta la verdad a aquellos que son o demasiado perezosos para pensar o demasiado cegados por prejuicios para ver. Pone la responsabilidad justa y directamente en el individuo. Revela la verdad al que desea verla, le oculta la verdad al que no desea ver la verdad. Barclay. 3. Así las parábolas habladas a las multitudes no solo comparten información, ni la ocultan, sino que retan a los oyentes. Carson. C. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. La idea es que aquel que está abierto y sensible a la verdad espiritual más se le dará a través de las parábolas. Pero al que no está abierto, que no tiene, este terminará en una condición aún peor. Y la vida es siempre un proceso de obtener o perder más. Porque la debilidad, igual que la fuerza, sigue aumentando. Barclay. D. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En este sentido, las parábolas de Jesús no eran ilustraciones que hacían claro las cosas difíciles para todos. Eran una manera de presentar el mensaje de Dios para que los que eran espiritualmente sensibles pudieran entender. Pero los endurecidos solo escucharían una historia sin amontonar condena adicional por rechazar la palabra de Dios. Y las parábolas son un ejemplo de la misericordia de Dios hacia los endurecidos. Las parábolas fueron dadas en el contexto del rechazo de los líderes judíos de Jesús y su obra. En este sentido, fueron ejemplos de misericordia dada a los que no la merecían. Se cumple en ellos la profecía de Isaías. Por hablar en parábolas Jesús también cumplió la profecía de Isaías, hablando de una manera que los endurecidos oirían sin oír, y verían sin ver. Y el corazón de este pueblo se ha engrosado, es más literalmente, engordado. Un corazón gordo es una plaga temible. Ninguno cuyo corazón sea engordado puede deleitarse en la ley de Dios. 2. Realmente no vieron lo que vieron, ni oyeron lo que oyeron.
cuanto más clara la enseñanza, lo menos que entendieron. Spurgeon. F. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, en luz de esto. Los que sí entienden las parábolas de Jesús son verdaderamente bienaventurados. No solo obtienen el beneficio de la verdad espiritual que está siendo ilustrada, sino que también muestran alguna medida de sensibilidad al Espíritu Santo. Y, ustedes que están bajo el Evangelio, se les hace saber lo que los mejores y mayores bajo la ley no pudieron descubrir. El día más breve del verano dura más que el día más largo del invierno. Spurgeon. 4. 18-23, Jesús explica la parábola del sembrador. Cada tierra representa una de las 4 respuestas a la palabra del reino. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60, y a 30 por uno. Este es el que fue sembrado junto al camino, como los pájaros comieron la semilla junto al camino. Mateo 13:4. Así unos recibieron la palabra con corazones endurecidos, y el malo rápidamente arrebata la palabra sembrada. La palabra no tiene efecto porque nunca penetra y es arrebatada rápidamente. Y la tierra junto al camino representa a aquellos que nunca realmente oyen la palabra con entendimiento. La palabra de Dios debe ser entendida antes de que realmente pueda dar fruto. Una de las obras principales de Satanás es mantener a los hombres en la oscuridad en cuanto a su entendimiento. Del Evangelio, 2 Corintios 4, 3-4. 2. Satanás siempre acecha para estorbar la palabra. Él siempre tiene miedo de dejar la verdad incluso en contacto seco y duro con la mente. Spurgeon. 3. Ahora tantas personas están tan pisoteadas por sermones, que sus corazones, como senderos, se endurecen con la palabra, que no toman más impresión que la lluvia sobre una roca, tienen pechos musculosos, cuerdas de sus corazones callosas, disposiciones muertas. B. En pedregales. Como una semilla que cae en la tierra poco profunda sobre los pedregales brota con rapidez y luego se seca y muere. Mateo 13, 5-6. Así algunos responden a la palabra con entusiasmo inmediato, pero pronto se marchitan. Y esta tierra representa a aquellos que reciben la palabra con entusiasmo, pero su vida no dura mucho, porque no están dispuestos a soportar la aflicción o la persecución por causa de la palabra. 2. Spurgeon hizo un buen punto. Quiero que entiendan claramente que la falla no se debió a la rapidez de su supuesta conversión. Muchas conversiones repentinas han estado entre las mejores que han sucedido. El problema no era su repentino crecimiento, sino su falta de profundidad. 3. La aflicción es un término general por el sufrimiento que viene desde afuera. La persecución es infligida deliberadamente, y usualmente implica un motivo religioso. Tropieza no es una pérdida gradual de interés, sino un colapso bajo presión. Franz. C. Entre espinos, como las semillas crecían y los espinos pronto las ahogaron, Mateo 13:7, así algunos responden a la palabra y crecen por un tiempo, pero son ahogados y parados en su crecimiento espiritual por la competición de las cosas no espirituales. Y esta tierra representa un terreno fértil para la palabra, pero su tierra es demasiado fértil, porque también hace crecer todo tipo de cosas que ahogan la palabra de Dios. Es decir, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. D. Buena tierra. Como semilla cayendo sobre buena tierra da fruto, Mateo 13:8. Así algunos responden correctamente a la palabra y dan fruto. Y esta tierra representa a los que reciben la palabra, y da fruto en su tierra en diferentes cantidades. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno, aunque cada una tiene una cosecha generosa. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Nos beneficia ver partes de nosotros mismos en las 4 tierras.
Como la tierra junto al camino, a veces no permitimos que la palabra tenga lugar en nuestras vidas. Como los pedregales, a veces tenemos momentos de entusiasmo al recibir la palabra que pronto se agotan. Como la tierra entre espinos, las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas amenazan constantemente con ahogar la palabra de Dios y nuestro crecimiento. Como la buena tierra, la palabra da fruto en nuestras vidas. Y notamos que la diferencia en cada categoría fue con la tierra misma. La misma semilla fue echada por el mismo sembrador. No se puede culpar las diferencias de resultados al sembrador o la semilla, sino solo a la tierra. Oh, mis queridos oidores, hoy pasan por una prueba. Quizá juzgarás al predicador, pero uno más grande que el predicador te juzgará a ti, pues la palabra misma te juzgará. Spurgeon. 2. La parábola también era un ánimo para los discípulos. Aunque parezca que pocos responden, Dios está en control y la cosecha ciertamente vendrá. Esto fue especialmente significativo a la luz de la creciente oposición a Jesús. No todos responderán, pero habrá algunos que lo harán, y la cosecha será grande. Franz. 3. ¿Quién sabe, oh maestro, cuando trabajas incluso entre los infantes, cuál será el resultado de tu enseñanza? El buen maíz puede crecer en campos muy pequeños. Spurgeon. 4. Aún más que describir el progreso mixto del mensaje del Evangelio, la parábola del sembrador hace que el oyente se pregunte, ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Cómo puedo preparar mi corazón y mente para ser la tierra adecuada? Esta parábola invita a la acción para que recibamos la palabra de Dios para beneficio completo. Ve parábolas de corrupción entre la comunidad del reino. 1. 24 a 30, la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Esta parábola describe la hazaña de un enemigo quien intentó destruir el trabajo del hombre que sembró buena semilla en su campo. El propósito del enemigo al sembrar cizaña entre el trigo era destruir el trigo. Pero el agricultor sabio no dejaría triunfar al enemigo. En vez de eso, el agricultor decidió solucionar el problema en el tiempo de la cosecha. Y notamos que esta parábola describe claramente la corrupción entre el pueblo de Dios. Igual que en la parábola anterior, el fruto, o trigo, representa al pueblo de Dios. Es traída cierta influencia corruptora, y una influencia que puede parecer genuina, aun como la cizaña puede parecerse al trigo. 2. La cizaña es una planta venenosa familiar al trigo que es prácticamente indistinguible de él hasta que se forman las espigas. Franz. B. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Con el interés de preservar y proteger al trigo, el granjero sabio no separó la cizaña del trigo hasta la hora de la cosecha. Y el agricultor sabio reconoció que la respuesta para el problema de la cizaña entre el trigo solo vendría al final de la cosecha. 2. Sabiendo la explicación de esta parábola como se explica en Mateo 13, 36-43, entendemos por qué Jesús la dijo justo después de explicar la parábola del sembrador, especialmente con la semilla que creció entre espinos. Pero quizás se pregunte uno si el pueblo del Mesías debe separar inmediatamente el grano de la hierba mala. Y esta parábola contesta la pregunta con un negativo, habrá un retraso de la separación hasta la cosecha. Carlson. 2, 31-32, la parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo.
el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Algunos o incluso la mayoría consideran esto como una descripción del crecimiento y dominio eventual de la Iglesia, la comunidad del reino. Pero a la luz de la parábola misma y del contexto de las parábolas tanto antes como después, esto debe considerarse como otra descripción de la corrupción en la comunidad del reino, tal como describió la parábola previa del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24-30. Y Adam Clarke es un buen ejemplo de alguien con la opinión de la mayoría sobre el significado de esta parábola y la siguiente. Ambas parábolas son proféticas y eran para mostrar, principalmente, cómo, desde muy pequeños comienzos, el Evangelio de Cristo debería difundirse a todas las naciones del mundo y llenarlas de justicia y santidad verdadera. B. Cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra vez, muchos, o incluso la mayoría, consideran esto como una hermosa imagen de la Iglesia creciendo a ser tan grande que provee refugio para todo el mundo. Pero esta planta de grano de mostaza creció de forma anormal, y albergaba aves que, en las parábolas previas, eran emisarios de Satanás, Mateo 13:4, 13:19. Y se hace árbol. La planta de mostaza normalmente nunca crece más allá del tamaño de un arbusto, y en su tamaño normal no sería un lugar para los nidos de pájaros. El crecimiento en forma de árbol de esta semilla de mostaza describe algo anormal. 2. El lenguaje que se usa sugiere que Jesús estaba pensando en el uso de un árbol en el Antiguo Testamento como imagen de un gran imperio. Véase Ezequiel 17:23, 31, 3-9, Daniel 4, 10-12. Franz. 3. Este era un árbol, no por naturaleza sino por tamaño, una exageración excusable en discurso popular. Sirve admirablemente para expresar la idea de un crecimiento más allá de lo esperado. ¿Quién esperaría que una semilla tan pequeña produjera una hierba tan grande, un monstruo en el jardín? Brace. 4. Esta parábola describe precisamente en qué se convirtió la comunidad del reino en las décadas y siglos después de la cristianización del Imperio Romano. En esos siglos la Iglesia creció considerablemente grande en influencia y dominio, y fue un nido para mucha corrupción. Las aves haciendo sus nidos en las ramas probablemente se refiere a elementos de corrupción que se refugian en la misma sombra del cristianismo. Morgan. V. El estudio detallado de las aves como símbolos en el Antiguo Testamento y especialmente en la literatura del judaísmo muestra que las aves simbolizan regularmente el mal e incluso demonios o Satanás. CFB, Sanedrín, 17ª, Apocalipsis 18:2. Carson. 3. 33. Otra ilustración de la corrupción en la comunidad del reino, la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Jesús usó una imagen sorprendente aquí. Muchos, si no todos, consideran esto como una imagen hermosa del reino de Dios esparciéndose por todo el mundo. Sin embargo, la levadura se usa consistentemente como una representación del pecado y de la corrupción, especialmente en el narrativo de la Pascua en Éxodo 12:8, 12, 15-20. De nuevo, tanto el contenido como el contexto dan indicio de que esto es una descripción de la corrupción en la comunidad del reino. Y habría cierta cantidad de sorpresa cuando oyeron el reino de Dios comparado a la levadura. Barclay. B. La levadura que tomó una mujer, y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Esto era una cantidad inusualmente grande de harina. Era mucho más de lo que cualquier mujer normal prepararía, y de nuevo sugiere la idea de un tamaño enorme o anormal. Y 3 medidas de harina serían unos 40 litros, lo que produciría suficiente pan para una comida para 100 personas, una preparación impresionante para una mujer común. Franz. Se escondió en. La idea de esconder la levadura en 3 medidas de harina habría ofendido a cualquier judío observante. Seguramente,
Esto no es una imagen de la Iglesia poco a poco influenciando al mundo entero para bien. Más bien, en el contexto de la oposición creciente a su obra, Jesús anunció que su comunidad del reino también sería amenazada por la corrupción y la impureza. Y G. Campbell Morgan escribió que la levadura representa influencias paganas introducidas en la Iglesia. 4. 34 a 35. La enseñanza de Jesús en parábolas es un cumplimiento de profecía. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Sin parábolas no les hablaba. Esto no significa que Jesús nunca, en todas sus enseñanzas y ministerio de predicación, habló de manera que no fueran parábolas. Describe este periodo particular del ministerio de Jesús, nuevamente en el contexto de la creciente oposición de los líderes judíos, y implicando que esta era la costumbre constante de Jesús. Las parábolas eran una parte esencial de su ministerio hablado. Carlson. B. Abriré en parábolas mi boca. Otra razón por la cual Jesús enseñó de la comunidad del reino por parábolas es porque la Iglesia misma era parte de las cosas escondidas desde la fundación del mundo, y no se revelaría completamente hasta después. Escondidas desde la fundación del mundo. Después, Pablo expresa esta misma idea acerca de la Iglesia en Efesios 3, 4-11. 5. 36 a 43. Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. En su explicación, Jesús hace claro que representaba cada una de las diferentes figuras de la parábola. El campo representa al mundo. La buena semilla representa el pueblo verdadero de Dios, los hijos del reino. La cizaña representa a los falsos creyentes en el mundo, los hijos del malo, quienes, como cizaña entre el trigo, superficialmente pueden parecerse al pueblo verdadero de Dios. Y en esto vemos que la parábola de la cizaña cambia los personajes un poco de la parábola de las tierras. Mateo 13, 3-9, 13, 18-23. En la parábola de las tierras, la semilla representaba la palabra de Dios. Aquí representa a los verdaderos creyentes. El propósito de las parábolas es completamente diferente. La parábola de las tierras muestra cómo los hombres reciben y responden a la palabra de Dios, y la parábola de las cizañas del campo muestra cómo Dios separará su pueblo verdadero de los falsos creyentes en el fin de este siglo. 2. Satanás tiene un brote de iniquidad por cada brote de gracia, y, cuando Dios reactiva su trabajo, Satanás también reactiva el suyo. Clarke. 3. Esta parábola enseña poderosamente que es el trabajo de Dios dividir en juicio. Los magistrados y las iglesias pueden remover a los que son abiertamente malos de su sociedad, pero los que se ven buenos por fuera y por dentro inútiles, deben dejar, porque juzgar los corazones está fuera de su área de autoridad. Spurgeon. 4. Jesús anunció el reino de Dios, y esto hizo que muchos de sus oyentes esperaran una disrupción cataclísmica de la sociedad, una división inmediata y absoluta entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. La parábola fue dirigida primordialmente hacia esta impaciencia. Franz. B. El campo es el mundo. Significativamente, esta parábola ilustra no necesariamente que habrá falsos creyentes en la iglesia, aunque eso también es cierto hasta cierto punto, sino, Jesús habría dicho que el campo es la iglesia. Pero él dijo cuidadosamente que el campo es el mundo. Y
De mayor importancia en la historia de la Iglesia ha sido la opinión de que esto realmente significa que el campo es la Iglesia. El punto de vista fue asumido por muchos de los padres antiguos de la Iglesia, y la tendencia a interpretar la parábola de esa manera fue reforzada por el asentamiento de Constantino. Agustín hizo oficial la interpretación en su lucha contra los donatistas. La mayoría de los reformadores protestantes pensaron de manera igual. Carson. 2. Pero el punto es claro, tanto en el mundo como en la comunidad del reino. Al final, no es el trabajo de la Iglesia escudriñar para encontrar a aquellos que aparentan ser cristianos pero en realidad no lo son, es el trabajo de Dios al fin de este siglo. 3. Mientras que el pueblo de Dios todavía esté en este mundo, el campo, habrá incrédulos entre ellos. Pero no debería ser porque el pueblo de Dios recibe a los incrédulos como si fueran creyentes, ignorando las creencias o la conducta de los creyentes profesos. 4. Hay significado adicional en decir, el campo es el mundo, en vez de, el campo es Israel. Esta declaración breve presupone una misión más allá de Israel. Carson. C. El enemigo que la sembró es el diablo. Claramente, el enemigo planta falsificaciones en el mundo y en la comunidad del reino, y es por eso que no es suficiente solo formar parte de la comunidad cristiana. D. Los segadores son los ángeles. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Muchas veces no consideramos que los ángeles de Dios tienen un papel especial en el juicio del mundo. Pero sí lo tienen, y son dignos de respeto a causa de este encargo que se les ha dado por Dios. Y esto echa desdén especial sobre el gran ángel malvado. Él siembra la cizaña e intenta destruir la mies, y, por lo tanto, los ángeles buenos son traídos para celebrar su derrota y para regocijarse junto con su Señor en el éxito de la administración divina. Spurgeon. Los echarán en el horno de fuego, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Jesús usó esta parábola para ilustrar claramente la verdad de que hay dos caminos diferentes y destinos eternos. Un horno de fuego representa un destino y la gloria radiante. Resplandecerán como el sol, el otro destino. Y el destino de estos impíos será el fuego, el castigo más terrible, pero esto no los aniquilará, porque demostrarán los indicios más seguros de una fuerte aflicción viviente, el lloro y el crujir de dientes. Spurgeon. 2. El trigo entra en el granero de Dios desde cada rincón del mundo, desde todo nivel de la sociedad, desde cada época de la Iglesia de Dios. La única cosa que tienen en común es que fueron sembrados por el Señor, por la buena semilla de su palabra. C. Más parábolas acerca del reino. 1:44. La parábola del tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El campo es el mundo, pero el hombre no representa al creyente, porque no tenemos nada con que comprar este tesoro. En cambio, Jesús es el hombre quien dio todo lo que tenía para comprar el campo. Y, bajo la ley rabínica, si un obrero se encontraba un tesoro en el campo y lo sacaba, pertenecía a su amo, el dueño del campo, pero aquí el hombre tiene cuidado de no sacar el tesoro hasta que haya comprado el campo. Carson. 2. Esta parábola y la siguiente son de carácter diferente en comparación con las tres anteriores. Las tres parábolas anteriores, la semilla y la cizaña, la semilla de mostaza y la levadura, cada una habló de corrupción en la comunidad del reino. Estas dos parábolas hablan de lo mucho que el rey valora al pueblo de su reino. Ve, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. El tesoro tan maravilloso por cual Jesús daría todo para comprar es el creyente individual. Esto demuestra poderosamente que Jesús dio todo para redimir al mundo entero para preservar un tesoro dentro de él, y el tesoro es su pueblo. Y el descubrimiento del tesoro parece ser por casualidad. En una tierra tan devastada como Palestina, muchas personas sin duda enterraban sus tesoros. Pero, el hecho de encontrarse un tesoro pasaría una vez en 1000 vidas. Así, la extravagancia de la parábola dramatiza la suprema importancia del reino. Carson. 2. Así también Jesús mismo, al mayor costo, compró el mundo para obtener su iglesia, la cual era el tesoro que deseaba.
Spurgeon. 2, 45-46, la parábola de la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Nuevamente, Jesús es el comprador y el creyente individual es la perla que considera tan valiosa que felizmente daría todo, para tenerla para siempre. Y, para los pueblos antiguos, como hemos visto, una perla era la más bella de todas las posesiones. Eso significa que el reino de los cielos es la cosa más bella de todo el mundo. Barclay. B. Una perla preciosa. Parece una locura que un mercader venda todo lo que tenía por una perla, pero para este mercader valió la pena. Eso demuestra cuánto valoraba a esta perla preciosa, y cuánto valora Jesús a su pueblo. 3, 47-50, la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. El reino de los cielos es semejante a una red. Jesús demuestra que el mundo seguirá dividido hasta el final, y la Iglesia no reformará el mundo, inaugurando el reino. B. Así será al fin del siglo, habrá ambos malos y justos hasta el fin del siglo, como también fue demostrado en la parábola anterior del trigo y la cizaña. En ese tiempo saldrán los ángeles y asistirán al rey en la obra de juicio, enviando a unos en el horno de fuego para juicio final. Y la referencia, como en las cizañas, no es principalmente a una iglesia mixta, sino a la división entre la humanidad en general que el juicio final sacará a la luz. France. 4, 51-52, los discípulos reclaman entender las parábolas de Jesús. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ellos respondieron, sí, Señor. Nos preguntamos si los discípulos realmente entendieron a Jesús aquí. Sin embargo, Jesús no negó su declaración de entender. Y, suponiendo que los discípulos sí entendieron, tenían una ventaja sobre muchos entre las multitudes. La multitud se fue, así como muchas personas se van de los sermones, sin ser más sabios, sin entender lo que habían escuchado y sin preocuparse por entenderlo. Paul. D. Todo escriba docto en el reino de los cielos. Jesús dijo que todo aquel que realmente conoce la palabra de Dios sabrá lo viejo y aprenderá lo nuevo del reino. Él no está cansado de lo viejo, no teme lo nuevo. Spurgeon. Y todo escriba. Jesús usó este término simplemente para describir a un maestro. Los escribas entre los judíos no eran solo funcionarios, que eran empleados en la escritura, sino maestros de la ley. Tal fue Esdras 7:6. Paul. 2. La idea principal es que los discípulos quienes acaban de asegurar entender lo que Jesús enseñaba ahora eran responsables de llevar lo que habían aprendido a otros, como si estuvieran distribuyendo del almacén de su sabiduría y entendimiento. Este almacén contiene cosas nuevas y cosas viejas. 3. Después de que has sido instruido por mí, tienes el conocimiento, no solamente de las cosas que ya sabías, sino de las cosas que antes no conocías, y aún el conocimiento que ya tenías es iluminado por lo que te he dicho. Barclay. 4. Una pequeña porción de conocimiento no es suficiente para un predicador del Evangelio. Las escrituras sagradas deben ser su tesoro, y debe entenderlas adecuadamente. Su conocimiento consiste en estar bien instruido en las cosas relacionadas con el reino de los cielos y el arte de dirigir a los hombres allí. Clarke. Los ministros del Evangelio no deberían ser novicios. 1 Timoteo 3:6, hombres novatos e ignorantes, pero hombres poderosos en las Escrituras, bien familiarizados con las Escrituras del Nuevo y Antiguo Testamento, y el sentido de ellos, hombres que tienen una reserva de conocimiento espiritual, hábiles y listos para dar palabra a los cansados, y para hablar a hombres y mujeres sobre sus casos y preguntas particulares.
Paul. D. Más rechazo. Jesús es rechazado en Nazaret. 1. 53 a 56. El pueblo de Nazaret está sorprendido que uno de ellos pudiera crecer y hacer tales cosas espectaculares. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Ya que estos aldeanos estaban familiarizados con Jesús cuando era niño y acostumbrados a cosas no muy espectaculares de él, podemos concluir que Jesús debe haber crecido como un niño muy normal, no como en las historias ficticias dichas en libros apócrifos como la infancia de Jesús. ¿Y no es este el hijo del carpintero? Esta pregunta fue hecha por prejuicio ignorante. Sin embargo, también puede ser preguntada por apreciación profunda por el hecho de que el Hijo de Dios tomó un lugar tan noble y bajo. 2. Justino Mártir, un antiguo escritor, testifica que nuestro Salvador, antes de que empezara el ministerio, hizo arados, yugos, etc. ¿Pero no fue esta una ocupación honesta? 3. Julián el Apóstata, como es llamado, una vez le preguntó a un cierto cristiano: ¿qué piensas que el hijo del carpintero está haciendo ahora? Haciendo ataúdes para ti y todos sus enemigos, fue la pronta respuesta. Spurgeon. B. Sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Jesús simplemente tenía muchos hermanos y hermanas. La idea católica romana de la virginidad perpetua de María está en contradicción con el significado claro de la Biblia. Y es la mera cotidianeidad del pasado familiar de Jesús que causa asombro. Cf. Juan 6:42. France. 2. Esta pregunta insultante parece indicar que la familia de nuestro Salvador era muy oscura, y que eran de poca reputación entre sus vecinos, excepto por su piedad. Clarke. 3. La gente trae el mismo cargo contra Jesús hoy en día. Veo a esos que están asociados con él, y parecen humildes o muy normales. Jesús de seguro tampoco es especial. C. ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Su recepción de Jesús no fue acogedora ni amigable. Ellos hablan escépticamente y se refieren a él solamente como 2. 57 a 58, un profeta sin honor. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Y se escandalizaban de él, cuando pensamos en cuán fuertemente Jesús es identificado con Nazaret. Leer Mateo 2:23, es aún más sorprendente notar que el pueblo de Nazaret no lo apreciaba. El éxito y la gloria de Jesús parecía solamente hacerlos más resentidos hacia él. B. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. A menudo tenemos ideas incorrectas acerca de lo que significa ser espiritual. Pensamos que las personas espirituales serán mucho más extrañas de lo normal. Por lo tanto, las personas más cercanas a las personas verdaderamente espirituales ven cuán normales son y a veces piensan que no son espirituales porque son normales. C. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Es verdaderamente notable que Jesús fue, de alguna manera, limitado por la incredulidad de ellos. Mientras Dios elija trabajar en representación con la agencia humana, desarrollando nuestra capacidad de asociarnos con Él, nuestra incredulidad puede obstaculizar la obra de Dios. Y el antiguo comentarista puritano John Trapp comentó aquí que la incredulidad era un pecado de esa naturaleza venenosa, que transfunde, por así decirlo, una parálisis muerta en manos de la omnipotencia.